Situaciones, muchas gracias. Hay algunas situaciones que son muy importantes y dicen en mi tierra que si corre como conejo, tiene orejas de conejo y se mueve como conejo, es conejo, ¿verdad? Entonces no hay que darle muchas vueltas. O sea, es ¿cómo vamos a esperar nosotros que un grupo de terroristas que han lucrado con el narcotráfico, que han estructurado y han formado parte del crimen organizado y estructuras criminales, cómo van a aceptar ellos soltar su negocio? Si ustedes ven, tanto en Guatemala como acá se habló de grupos disidentes, ¿verdad? No hay tal disidencia, es un esfuerzo en dos direcciones. O sea, nosotros los militares sabemos bien lo que es eso, ¿verdad? Y en este caso, prácticamente, si ustedes ven, no solo formaron la Comisión del Esclarecimiento Histórico. Fíjense ustedes el papel que jugó la Iglesia Católica en Guatemala. Ayer estábamos platicando con unos amigos al respecto y fue precisamente la curia, esa misma curia donde más de 19 guerrilleros murieron en combate uniformados, curas de diferentes niveles como tales y diferentes congregaciones religiosas. Fue la misma, fue la oficina del arzobispado de la República de Guatemala, coaligada con miembros del Partido Comunista del PGT, quienes formaron, a pesar de que los acuerdos no lo permitían, no lo contemplaban, ellos se fueron por la libre y prácticamente formaron una comisión que se le denominó Proyecto Arquidiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica, más conocido como el REMI. Ahí nos sentencian a nosotros, a los militares, dicen que nosotros cometimos el 93% de las masacres, nosotros cometimos el 93%, y ellos y la guerrilla el 3%. Ellos dicen, fíjense cómo manipularon después con la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que esa sí era la que estaba institucionalizada por las Naciones Unidas. Ellos formaron la denominación de masacre. ¿Cómo tipificaron ellos masacre para el REMI y para ese documento? Un lugar en donde existiera la muerte de 4 o más personas, ellos lo tipifican como masacre. Entonces un día de cantina de masacre también. Pero ellos lo que querían era sobredimensionar, dar una gran masa. Ahí él habla de 600 masacres. Nosotros los hemos retado públicamente a que nos den la cara, a nosotros, a los combatientes, a quienes combatimos en los frentes, contra los frentes guerrilleros y los derrotamos, que nos digan en dónde fueron esas masacres y que asignen responsabilidades. Pero lo que pasa es que ellos se fueron a la guerra de propaganda. Eso es así. Entonces prácticamente hablan de 440 masacres supuestamente documentadas. Yo a través de mis libros ya logré establecer que de las 440 que ellos dicen, por lo menos un 90% ya están identificadas con nombres, con seudónimos, con coordenadas, las estructuras guerrilleras que operaban en el sector, y etcétera. O sea, ligarlos, pegarlos. Pero el problema es que, digamos, cuando nos encontramos con autoridades políticamente correctas, por decirlo de alguna manera, los políticos lo único que quieren es vivir en paz, vivir su momento de felicidad y usufructuarlo. Entonces prácticamente nadie se ha atrevido a darle profundidad a esta temática. Con respecto a la presentación, no quiero ser repetitivo, ya creo que ya todo el mundo está cansado con escuchar lo mismo y hemos sido redundantes, pero solo voy a hablar escasamente de algunas situaciones. Este es el famoso Mioño. En su época, cuando él era comandante de un frente guerrillero en el Quiché, con su fusil M16A1, y lo vemos ya después adoctrinando, digamos, a la juventud. Porque algo que hay que ponerle atención es que un objetivo en disputa en el futuro, para el futuro de nuestras naciones, es la juventud. Ellos han llegado al caso de que algunas universidades que eran prácticamente, digamos, por decirlo así, nacionalistas o de derecha, prácticamente las han ido copando poco a poco. Ellos instituyeron a través del Ministerio de Educación, digamos, las mentiras del REMI, esos fascículos y esos libelos los pusieron como parte de la historia oficial. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Escribir
porque si no escribimos, si no hay contrapeso, si no hay contraparte, si no salimos nosotros a poner el pecho y a dar la cara y decir, Señor, eso es mentira, ellos son los que van a prevalecer, porque ellos tienen el control de los medios de comunicación. Recuérdense lo que decía Antonio Gramsci, ¿verdad?, con su famoso triángulo de Gramsci: para copar la civilización occidental y para derrotarlas, tenemos que enfocarnos en el control de los medios de comunicación, el control de la religión y el control de la educación. Entonces ahí nace el triángulo de Gramsci. Y ténganlo por seguro que en toda Latinoamérica lo están aplicando, al igual que la guerra cultural. Entonces ahí está Don Mioño. Prácticamente lo que yo ya les indicaba, 20 años después, prácticamente no hay paz en Guatemala. Tenemos una sociedad polarizada. Iván Velázquez lo que hizo, prácticamente allá fue ir a hacer una coalición con la Embajada de Venezuela, con todo lo que es la cooperación internacional de los países socialdemócratas, y han hecho crecer la ingobernabilidad. Ustedes dentro de poco van a empezar a oír aquí la tesis indigenista, la liberación de los pueblos, el control, digamos, de la resistencia a los pueblos ancestrales o los territorios ancestrales, y empieza a girar esa demagogia. Y prácticamente, ¿dónde está la nación? Nosotros en Guatemala somos 23 etnias, yo soy indígena porque nací en mi país. Entonces, ¿por qué va a venir alguien que pertenece a una etnia a tratar de defenestrarnos a nosotros en cuanto a nuestra pertenencia y nuestro orgullo de ser chapines? Entonces, prácticamente ese tipo de situaciones, yo les digo, cuídense de esa tesis del supuesto genocidio, ¿verdad? Ya por ahí lo van a empezar. Yo ya he escuchado, cuando monitoreamos lo que está pasando por acá, vemos, digamos, cómo los acuerdos prácticamente ellos hacen. Y si en este momento lo están haciendo, imagínense dentro de 1 año o 2 años o 5 años. Ellos los utilizan, la irretroactividad de la ley les viene del norte, no les importa. Ellos van a tratar de utilizar el Estatuto de Roma, ellos van a tratar de utilizar todo la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es uno de sus caballitos de batalla. Entonces tenemos que pensar como latinoamericanos cómo unirnos y hacer una estrategia común de respuesta. No puede ser que un grupo de bandidos que estaban derrotados militarmente, solo porque a alguien se le ocurrió que quería un premio Nobel o varios premios Nobel en Latinoamérica, vengan y se les posesione y que ellos copen a las instituciones del Estado. No podemos perder nuestros países simplemente porque un grupo de forajidos se les dio la gana. Entonces, yo pienso que por ahí la presentación se va dentro de aspectos de lo que sucedió en Guatemala, lo que ya habíamos platicado. En todos lados se replica lo mismo. O sea, ¿para qué vamos a seguir sobre la misma dinámica si en todos lados fue lo mismo? Y se está utilizando, es parte de una estrategia internacional. Y recuerden ustedes que la justicia transicional nace dentro de estamentos de izquierda del Departamento de Estado. Ellos son los que nos los han impuesto. Entonces vayamos al Departamento de Estado, unámonos y hagámosle ver que los militares latinoamericanos y todos los ciudadanos latinoamericanos no estamos dispuestos a aceptar esos términos de soberanía limitada, ¿verdad? Ni mucho menos a que se nos impongan condiciones si nosotros somos países soberanos y tenemos que pelear por ello. Ahí traje algunas otras situaciones, pero todo esto les va a quedar. Esto es el marco teórico. A mí lo que me importaba era básicamente, digamos, que ustedes vieran qué es lo que dice el enemigo, pues. Porque yo puedo seguir aquí o nosotros podemos seguir aquí hablando toda la mañana, todo el día, pero lo importante es qué dicen los bandidos. ¿Cuál es su psiquis? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su intencionalidad? ¿Qué estrategia van a utilizar? Y como ya sabemos que son bandidos, entonces yo creo que creer en ellos es lo peor que nos puede pasar. Yo la dejo por ahí, les agradezco mucho su atención.